Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que estén viendo esta grabación. Mi nombre es Ana Paula Gómez y voy a dar comienzo a esta presentación sobre la cintura escapular. Em, y bueno, nada, comencé. Lo que a nosotros nos tocó, a mí y a mi compañera, fue la cintura escapular y específicamente la articulación escapulohumeral o escapuloglenoidea. En, en este PowerPoint nos presentamos yo, Ana Paula Gómez, y Luna Isu, mi compañera, que va a estar hablando más adelante. Y bueno, como detalle, teníamos otro compañero, eh, pero nuestro compañero ha estado ausente en esta presentación, así que nada, vamos a presentar nosotros dos y esperemos que sea claro y conciso. Bien, vamos a empezar. ¿Qué vamos a abordar en nuestra presentación? Vamos a conocer un poco más sobre la articulación. Voy a proceder a leer lo que dice aquí y después a expandir más en otros conocimientos. La articulación escapulohumeral existe entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Es la articulación más móvil del cuerpo junto con la articulación de la cadera. eh, y al tener tanta movilidad también se vuelve una articulación muy inestable y propensa a lesiones. Eh, Está formada por una cápsula articular, líquido sinovial y músculo. Más adelante vamos a hablar sobre la cápsula articular, el líquido sinovial y los músculos en especial en cada una de las diapositivas. Yo voy a estar representando eh, la parte de anatomía de la articulación y mi compañera se va a ir más a los tipos de movimientos que esta ofrece. Bien, vamos a decir que la cintura escapular tiene como objeto a usar todo miembro superior hacia el torso. Es decir, lo que hace esta articulación es unir nuestro brazo a nuestro tórax. Bien, acá hay una imagen para que se ubiquen más o menos en qué zona del cuerpo estamos hablando. Eh, Vamos a decir también que esta articulación existe entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Y bueno, vamos a proseguir con la siguiente diapositiva. Bien, vamos a aclarar puntualmente características de la articulación, que es que según su movimiento se considera una diartrosis. Una diartrosis quiere decir que tiene ese juego de movimiento esférico que le da 3 puntos de libertad y es muy flexible, o sea, puede tener todos los movimientos articulares que son posibles. Después vamos a decir que según la composición morfológica se considera una articulación sinovial. ¿Qué quiere decir que se considera una articulación sinovial? Sinovial quiere decir que es la unión que se establece entre los huesos que poseen diferentes superficies. Como vemos, la parte, perdón, el hueso escapular eh, recibe, digamos, a la cabeza del húmero. Bien, y en el interior de esta articulación se encuentra una sustancia viscosa llamada líquido sinovial. Esta permite el deslizamiento adecuado y evita el roce entre los componentes articulares. Por eso es que se dice que es una articulación sinovial, ya que posee este líquido sinovial. Bien, además de esto, la cintura escapular está anatómicamente compuesta por 2 huesos, 4 músculos y 3 ligamentos en los que vamos a hacer hincapié en esta presentación. Bien, acá tenemos la cabeza del húmero. Bien, a nuestra izquierda vamos a ver una imagen. Esa es la cabeza del húmero. La cabeza del húmero es redondeada, lisa y es la que va a encajar en la cavidad glenoidea de la escápula, que es la que vemos bien a nuestra derecha. En la imagen central ya vemos cómo encajan ambas articulaciones. Bien, proseguimos con la cabeza del húmero. Alrededor de la cabeza del húmero vamos a encontrar el cuello anatómico, que es la parte que aparece como más rojita, y luego vamos a encontrar dos eminencias, el trocante mayor y el trocante menor.
Entre ellos vamos a encontrar el surco intertubercular o corredera bicipital, también se llama así. El trocante mayor se va a insertar, en el trocante mayor se va a insertar el músculo subescapular y en el trocante menor se van a insertar tres músculos, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y por la corredera bicipital, que es como un surco que tiene el hueso, va a estar pasando el tendón de la porción larga del bíceps. Bien, esa es la anatomía de la cabeza del húmero. Vamos a proseguir con la cavidad glenoideal. Es una depresión de la superficie articular periforme y de escasa profundidad, localizada en el ángulo lateral de la escápula. Por encima y por debajo de la cavidad glenoidea de la escápula vamos a encontrar dos tubérculos. El tubérculo supraglenoideo, el cual va a prestar inserción al tendón de la cabeza larga del bíceps, y el tubérculo infraglenoideo, en donde se va a insertar la cabeza larga del tríceps braquial. La inserción de estos músculos que hablamos en la cabeza del húmero y en la cavidad glenoidea la vamos a estar ampliando más adelante en otras diapositivas. Bien, para finalizar, en la unión de estos dos, vamos a hablar del rodete glenoideo. La cavidad glenoidea de la escápula con relación a la cabeza del húmero es mucho más pequeña. La superficie de la cabeza del húmero, tanto como la cavidad glenoidea, se encuentra recubiertas por cartílago hialino, que es el que podemos observar ahí en la foto más celestito, que se desprende de ambos huesos. Alrededor de la cavidad glenoidea de la escápula vamos a tener un pequeño cartílago fibroso conocido como labrum glenoideo o rodete glenoideo. Este rodea a manera de anillo toda la cavidad glenoidea. Su finalidad es aumentar la superficie articular para poder darle más estabilidad a la articulación. ¿Qué queremos explicar sobre el rodete glenoideo? Es cartílago que rodea aún más a la cabeza del húmero. Esto le da más resistencia también y menos roce en cuanto a los movimientos. Bien, vamos a proseguir con los medios de unión, que en este caso son los ligamentos. Vamos a hacer hincapié en tres ligamentos, que son el ligamento coracohumeral, el ligamento coracoglenoideo y el ligamento humeral. El ligamento glenohumeral a su vez se divide en tres: el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. Bien, de esta vista anterior de la articulación podemos observar en primer lugar el ligamento glenohumeral, el as superior. Se puede observar en la imagen que está señalado con el número 1. También lo señalamos en el Power, eh, donde nombramos todos los ligamentos. Bien, después tenemos el ligamento coracohumeral, designado con el número 3, es aquel que pasa por arriba eh, de la articulación. Y con el número 7 vamos a tener el ligamento glenohumeral as medio, y un poquito más abajo, que recubre la parte bien de la parte de abajo de la articulación, vamos a tener el del as inferior, el ligamento glenohumeral as inferior. Vamos a observar también que entre el tramo de estos ligamentos se encuentran agujeros. Estos agujeros se llaman foramen de, foramen de Whitbread y foramen de Rubier. Son dos espacios que quedan luego de la transición de estos ligamentos. Bien, también en esta imagen se puede observar la inserción de algunos músculos que igualmente vamos a ver más adelante, pero en este caso lo que más importa es ver la inserción y el lugar que ocupan estos ligamentos. En la próxima imagen tenemos una vista posterior de la articulación abierta. ¿Sí? Vamos a destacar que la parte posterior queda recubierta por completo, pero en esta imagen la articulación se encuentra abierta para que podamos ver hacia el otro lado, eh, digamos, la vista posterior, poder observar cómo igualmente recorren los ligamentos la parte eh, anterior. Además, en esta imagen se puede ver el ligamento que nos faltó nombrar en la diapositiva anterior, que es el coracoglenoideo, que es ese que está señalado con el número 4.
este pasa por la parte posterior de la articulación. Y de este ángulo se puede observar también el coracohumeral y los glenoideos. Bien, también muestra el tendón de la porción larga del músculo braquial, que hace rato dijimos que pasaba por la cabeza del húmero. Bien, este tendón pasa por el surco intertubercular que nombramos más temprano, que tenía el hueso de la cabeza del húmero. Ahí se puede ver con el número 5 cómo pasa para el otro lado este tendón. Bueno, y otra vez tenemos la inserción de los músculos, un corte, digamos, de la inserción de los músculos en donde insertan en el húmero. Hola, mi nombre es Luna Isu y soy estudiante de segundo año de la carrera de la Tecnicatura de Preparación Física. Yo les vengo a explicar cómo serían los movimientos de la articulación glenohumeral. Como dijo mi compañera anteriormente, esta articulación se encuentra en el hombro, ¿sí? Y el hombro es una de las partes más móviles que tiene el cuerpo, junto con la cadera. Entonces, esto quiere decir que la articulación glenohumeral va a realizar todo tipo de movimientos conocidos, ¿sí? Podemos empezar con una flexoextensión. ¿Qué es esto? Flexión, extensión, ¿sí? Flexión, extensión. Flexión porque llevo el brazo hacia arriba y hacia adelante, y extensión hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Este movimiento se produce en un plano sagital, ya que divide el cuerpo en derecha e izquierda. Y el eje que actúa en este movimiento es el eje frontal, ¿sí? Vendría por acá. Otro movimiento importante para esta articulación es la abducción y aducción, ¿sí? Sería abducción porque alejo de la parte media del cuerpo, de la línea media del cuerpo, y aducción porque se acerca a la línea media. Abducción, aducción. Este movimiento se produce en el plano frontal, ya que divido al cuerpo en parte anterior, que sería esta que vemos, y parte posterior, que sería la de atrás, ¿sí? Y actuaría el eje antero-posterior, que vendría por acá. Otro movimiento que encontramos es la rotación. La rotación puede ser interna o externa. Este movimiento lo podríamos ver así: rotación interna y rotación externa, ¿sí? Este movimiento se produce en el plano horizontal, que viene así, y divide el cuerpo en parte superior y parte inferior. Y el eje sería vertical, viene de acá. Todos estos movimientos en conjunto nos producen un movimiento que es la circunducción, ¿sí? Que lo podríamos ver ahí, ¿sí? Este movimiento, al ser un conjunto de todos los demás, no actúa en un plano y un eje específico, ¿sí? Sino que actúa en todos los planos y todos los ejes. Como ejemplo de ejercicio podemos decir que tenemos los vuelos frontales y vuelos laterales, ¿sí? Vuelos frontales y los vuelos laterales. Los vuelos frontales, como dijimos anteriormente, es una flexión del hombro, ¿sí? Ahí. Esta actuaría en el plano sagital, de derecha a izquierda, ¿sí? Y los vuelos laterales serían una abducción y una aducción. Abducción, aducción. Estos actuarían en el plano frontal, ¿sí? Anterior, posterior. En los vuelos frontales, el músculo principal sería el deltoides, ¿sí? Sería este que está acá. El músculo accesorio sería el deltoides medio. Este músculo que está acá, ¿sí? Sería por acá. Y el músculo antagonista sería la cabeza larga del tríceps, por este lado, ¿sí? En los vuelos laterales, el músculo principal sería el deltoides medio, este de acá. El músculo accesorio sería el supraespinoso, tendríamos por acá. Y el músculo antagonista sería el dorsal ancho, por acá. Bueno, esa fue la explicación de todos los movimientos que puede tener la articulación glenohumeral.